Vamos a continuar con el práctico número 7. El práctico es de problemas de optimización. Vamos a resolver el punto 1, que trata de las ganancias mensuales estimadas que puede alcanzar la Corporación de Instrumentos de Precisión Cano para la fabricación y venta de X unidades de su cámara modelo es de, me muestra la función ganancia, menos 0,04x cuadrado más 240x menos $10.000, donde X son las unidades de su cámara modelo. Y me hacen la siguiente pregunta: ¿cuántas cámaras X debería producir Cano por mes para maximizar su ganancia? Es decir, ¿cuánto debería valer X para obtener una ganancia máxima? Son los clásicos problemas de optimización donde debemos encontrar un punto X que me da una ordenada G de X para que ese valor sea el máximo o el mínimo en otros casos, dependiendo del problema, para maximizar esa función. Si quiero obtener el punto máximo de esta función, g de x, el criterio que debo aplicar es derivar por primera vez la función, hallar los puntos críticos, luego evaluar esos puntos críticos si son máximos o mínimos de la función, igual que como trabajamos el práctico anterior. Entonces, para empezar voy a derivar la función, g' de x va a ser igual a, si yo derivo esta función, la derivada de una potencia, x cuadrado, el exponente baja multiplicando al coeficiente que está delante, es decir, menos 0,04 por 2, que me da menos 0,08x, más 240 por 1, que es la derivada de x, menos 10.000, que es 0. Entonces, obtengo este valor para la derivada. Luego, para hallar los puntos críticos, lo que debo hacer es igualar esta primera derivada a 0, de manera que me quede determinado una ecuación con una incógnita, menos 0,08x más 240 igual a 0, de la cual yo pueda despejar x y hallar el valor de los puntos críticos. Si yo despejo x de esta ecuación, menos 0,08x, 240 que está sumando pasa restando, menos 240, o 0 menos 240, y menos 0,08x que está multiplicando a la x pasa dividiendo, es decir, me queda x igual a menos 240 sobre menos 0,08 con su signo. Menos por menos me da más, es decir, que el resultado me va a dar positivo, y hago el cálculo. 240 dividido 0,08, que me da un resultado de 3.000. Este es el punto crítico, es decir, el punto probable donde la función tome su punto máximo o mínimo, no sabemos todavía. Para saber si este punto es el máximo o el mínimo de la función, debo aplicar algún criterio para evaluar extremos relativos de la función. Puede ser el criterio de la primera derivada, en este caso, porque es más sencillo, vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Antes de resolver eso, voy a buscar el correspondiente valor en la función de este punto crítico. Es decir, voy a evaluar a la función ganancia en 3.000 para saber qué ordenada le corresponde a este punto. Si yo evalúo la función ganancia en 3.000, debo reemplazar a x por 3.000 en la función original, es decir, menos 0,04 por 3.000 al cuadrado, más 240 por 3.000, menos 10.000. Y me va a dar el valor en dólares que corresponde a una venta de 3.000 unidades, es decir, menos 0,04 por 3.000 al cuadrado, más 240 por 3.000, menos 10.000. Me da un valor de $350.000 o pesos. 350.000 quiere decir que cuando se venden 3.000 unidades se obtiene una ganancia de 350.000 pesos. Vamos a verificar ahora si este punto crítico, es decir, el punto va a ser P, primero el valor de X, esto es el valor de Y, luego el valor de X, que es 3.000, las unidades vendidas, punto y coma, el valor de Y, que es 350.000. Entonces, estas van a ser las coordenadas de mi punto crítico. Ahora voy a evaluar si ese punto es mínimo o máximo. Voy a aplicar para ello el criterio de la segunda derivada. Derivo nuevamente mi función, g doble prima de x va a ser igual a. Mi función derivada primera era esta. Si yo la vuelvo a derivar, la derivada de este término, 240 es 0, y la derivada de este valor, de este término, es menos 0,08. Quiere decir que la derivada segunda en el punto 3.000, el valor de x que obtuve en el punto crítico, me va a dar de vuelta menos 0,08, que me da un valor menor que 0. Cuando me da un valor menor que 0,
nosotros decimos que allí existe un máximo. En el punto, en P de coordenadas 3.000, 350.000. Entonces podemos responder a la pregunta del práctico: ¿cuántas cámaras debe producir Canon por mes para maximizar sus ganancias? Podemos responder: las cámaras que debe producir por mes para maximizar sus ganancias son de 3.000 unidades. Obteniendo por más que no nos pregunten qué ganancia se obtiene, podemos aclararlo porque no está de más, obteniendo una ganancia máxima de 350.000 pesos. Para continuar con el práctico, en el punto 3 nos preguntan: un fabricante de raquetas ha determinado que el costo total es de la función que se observa, costo de x, 400 más 4x más 0,0001 x cuadrado. Cada raqueta debe venderse a un precio de P dólares, donde P se relaciona con X mediante esta forma: 10 menos 0,0004X. Si es posible vender todas las raquetas que se fabrican, nos preguntan: ¿cuál es el nivel diario de producción? ¿Cuál es el nivel diario de X que rinde una máxima ganancia? Para resolver este problema, nuevamente tengo que encontrar el valor de X, donde en la función toma un valor máximo. Como no tengo la función g de x, la función ganancia, solamente tengo la función costo y la función p de demanda, voy a tener que encontrar esa función g. Para encontrar la función g de ganancia, había una forma que trabajamos en los prácticos anteriores que era igual al ingreso, a todo lo que ingresaba, menos lo que me costaba producir. La función ingreso menos la función costo. La función costo la tengo, lo que no tengo es la función ingreso. Pero también trabajamos una fórmula para la función ingreso. Decíamos que la función ingreso de x era igual a la función p, que dependía de x, por la variable x. Entonces, mediante esta fórmula puedo encontrar la función ingreso, luego mediante esta encontrar la función ganancia y luego busco el punto donde esta función toma el valor máximo. Entonces, trabajando para encontrar la función ingreso, voy a escribir la función p de x, que es 10 menos 0,0004x, todo multiplicado por x. Lo encierro entre paréntesis, por x. Voy a resolver distributiva, me va a quedar 10 por x, 10x, menos 0,0004x por x es x cuadrado. X cuadrado. Allí tengo mi función ingreso, ahora voy a trabajar para encontrar la función ganancia. La función ganancia va a ser igual a la función ingreso, 10x, menos 0,0004x cuadrado, menos, y a continuación voy a escribir la función costo, que es la que me dan en el enunciado, 400 más 4x más 0,0001x cuadrado. Si trabajo un poquito esta función ganancia, voy a obtener. En primer lugar tengo estos dos primeros términos que los voy a bajar como están, 10x menos 0,0004x cuadrado. Aquí el signo menos delante de un paréntesis me cambia el signo de todo lo que tenga dentro de ese paréntesis, es decir, obtener menos 400 menos 4x menos 0,0001x cuadrado. Por lo tanto, la función ganancia va a estar dada por... voy a acomodar los términos. Tengo menos 0,004x cuadrado menos 0,001, me da un resultado de menos 0,0005x cuadrado. Luego los términos que tienen x a la primera, 10x menos 4x me da 6x. Por último, el término lineal, menos 400. Quiere decir que esta es la función ganancia que yo debo maximizar. Entonces, hago el mismo procedimiento que el descrito en el punto 1. Voy a calcular en primer lugar la derivada primera de la función, g' de x. Si yo derivo esta función una vez, voy a obtener menos 0,005 por 2. Me va a dar menos 0,001x. 5 por 2, 10, 0,001x más. De este término la derivada me da 6. Y de este último término 0, por lo tanto no lo escribo. Luego voy a escribir a esta función g' de x como una ecuación, la igualo a 0.
y resuelvo y encuentro el valor de x, que va a ser el punto crítico, menos 0,001x. El 6 que está sumando lo puedo pasar restando el otro miembro y luego el menos 0,001 lo puedo pasar dividiendo. Es decir, que obtengo menos 6 dividido a menos 0,01. Por lo tanto, el valor de x va a ser, voy a resolver, 6 dividido 0,001 me da un resultado de 6.000. Menos por menos me da más. Es decir, que 6.000 unidades van a corresponder a mi punto crítico. Debo encontrar también, por más que el ejercicio no me lo pida, debo encontrar el valor que toma este punto, x, en la función, es decir, para una cantidad de 6.000 unidades, ¿qué ganancia corresponde? Por lo tanto, voy a hacer una ganancia g, la función g, evaluada en 6.000. 6.000 unidades quiere decir que en mi función ganancia voy a reemplazar a x por 6.000 y voy a calcular. Me va a quedar menos 0,0005 por 6.000 al cuadrado, luego en el segundo término más 6 por 6.000 y en el último menos 400. Por lo tanto, la función ganancia evaluada en ese punto me va a dar 0,05 por 6.000 al cuadrado más 6 por 6.000 menos 400, que me da un resultado de 17.600. Entonces puedo formar con estos dos datos el punto que va a estar dado por 6.000 unidades, que le corresponde una ganancia de 17.600. Como sé que es un punto crítico, no sé todavía si corresponde a un máximo o un mínimo en la función. Voy a evaluar con el criterio de la segunda derivada para verificar si realmente es el máximo de la función como me piden. Entonces voy a derivar nuevamente mi función, g doble prima de x. Mi derivada primera era esta, la vuelvo a derivar. La derivada de esta función va a ser menos 0,001 por 1 más 0, que lo escribo así. Luego la evalúo en el punto, g doble prima en 6.000, el punto crítico, que me va a volver a dar, como no tengo dónde reemplazar, me va a volver a dar 0,001 negativo. Me da un valor menor que 0, por lo tanto voy a decir que allí existe un máximo. Existe un máximo de la función en ese punto. En P, 6.000, 17.600. Esto quiere decir, y deben contestar abajo, que cuando la máxima ganancia se produce cuando se fabrican y se venden 6.000 raquetas, obteniéndose una ganancia máxima de 17.600 pesos.